siéntense. Buenas noches. Les voy a dar otra oportunidad. Buenas noches. Allá en el pueblo de donde yo vengo, saludamos siempre a la gente. Todavía tenemos esos hábitos, esas costumbres. Quiero agradecer a los pastores de esta casa por la oportunidad que me dan de poder estar en esta ciudad por primera vez, en esta ciudad de Nogales. Hemos andado, como dice la canción de Julián, por medio mundo he sido un vago, pero aquí no viene pasado. Y es una bendición el poder estar aquí en esta tierra. Nogales solo lo conocía por la canción, creo, de Vicente Fernández, o no sé quién la canta, que dice: crucé el río Grande nadando sin importarme los reales, ¿no? Y todo así dice la canción. Y Nogales solo lo conocía de esta manera, pero Dios me concedió a través del hombre de Dios de esta casa y de su esposa y de su familia poder venir a este lugar. Y antes de venir a este lugar siempre rogué a Dios que verdaderamente al poder venir pudiera el Señor traer una palabra para ustedes y usar mi vida como Él quisiera. Y en esa condición vengo para enseñarles una palabra. Y quiero que comencemos hablando de un poquito del testimonio de Salomón, el hijo de David, el tercer rey de Israel. En el capítulo 7, versículo 7, ahí. De ahí vamos a partir de Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Si me lo pueden poner, por favor. Sí, vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Ok. Eclesiastés 7, versículo 17. ¿Quieren leer ustedes primeramente, fuertemente, por favor, qué dice este pasaje? No hagas mucho mal y seas necesario, porque harás la maravilla antes de que se dan cuenta, en la última parte se hace una pregunta y se dice: ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Sean solitos. Padre, gracias. Rogamos que estos minutos sean envueltos por tu presencia, aún más de lo que ya lo has hecho. Que venga la bendición que tú tienes para esta casa, cualquiera que tú has preparado para la vida de los que están aquí presentes. Algunos traen cargas donde el desánimo, la tristeza, los han tomado y los han llevado a ese lugar de prisión. Otros vienen enfermos, muy enfermos. Los médicos los han desahuciado. Les han dicho que no hay mucha oportunidad para ser sanos por las enfermedades crónico-degenerativas que sufren en sus cuerpos. Otros, Señor eterno, quisieran tener un encuentro contigo. Y otros tantos, Señor, que quizá vinieron con la expectativa de a ver qué podían escuchar o qué podían aprender y qué se podrían llevar de este lugar. Y creo firmemente, Señor, que para todos hay una bendición en esta tarde o en esta noche. Mi vida está en tus manos. Con todo temor y reverencia tomo este lugar y hago lo que tú me enseñaste durante estos días para exponerlo ante cada una de estas personas que has traído para que reciban esta palabra. Muchas gracias, Señor.
haz tu voluntad en las personas que vienen con el ánimo de verte manifestado a través de un milagro. En el nombre de Jesús, amén. Tengo 30 años de estar predicando la palabra de Dios. Durante estos 30 años ha habido un sinfín de experiencias personales, familiares, colectivas, congregacionales, públicas y también sobrenaturales, divinas. He sido arrebatado al cielo 2 ocasiones. He sido arrebatado en el Espíritu para estar en esta tierra 2 ocasiones. He estado en el jardín del huerto del Edén 1 ocasión. He estado en la ciudad celestial 1 ocasión. He estado a la puerta del trono blanco 1 ocasión. He estado a la puerta del abismo por 1 ocasión. He estado en el lugar del Seol por 1 ocasión. Y he estado en el Gehenna 1 ocasión. Durante todos estos 30 años han sido de experiencia tras experiencia. Ininterrumpidamente he servido a Dios. Se puede sonar bien, ininterrumpidamente 30 años sin dejar de predicar. Pero en esos 30 años he experimentado muchos fracasos. He tenido muchos errores. He tenido una vida de aliento, de ánimo en el espíritu, como he tenido una vida carnal también y de descuido. He tenido una vida en familia maravillosa, pero también una vida no tan buena en ocasiones como personas. He podido experimentar la sabiduría por muchas ocasiones, como he podido también experimentar la insensatez que ha sido parte de mi vida. He experimentado también la ciencia humana, el relativismo, el humanismo, el progresismo y todo lo que termina en ello. Dios en todo ello jamás ha cambiado. El que cambió muchas veces fui yo, de acuerdo al estado de ánimo en el que me encontraba, de acuerdo a la crisis o situación que yo vivía, de acuerdo a la enfermedad que enfrentaba, de acuerdo al proceso de vida o de muerte que tenía que vivir. He experimentado pobreza como he experimentado abundancia de riqueza. He experimentado también el adquirir conocimiento, porque tengo 2 carreras, aparte de ser pastor. He experimentado también el ser marido de una sola mujer toda mi vida. He experimentado ser padre de un maravilloso hijo único que Dios nos dio, como Abraham. Y no porque mi esposa tuviera 90 años y yo 100. Simplemente no pregunto y desconozco la razón por la cual el Señor solo me dio un hijo cuando los 2 hemos estado sanos siempre, mi esposa y yo. Pero ahora entiendo que Dios da los hijos que Él quiere. Y a mí me dio un hijo maravilloso, profesionista, productor, músico, que colabora en la iglesia, pero también tiene un trabajo con profesionales. No me enorgullezco de esa segunda parte, pero finalmente es un trabajo. Quiero decirles que he edificado templos, he plantado iglesias en diferentes partes del país y actualmente soy pastor de 15 iglesias fundadas por un servidor en 17 años. He fundado 4 iglesias en Estados Unidos, el país vecino. Salí antes de tiempo, antes de que llegara Trump, y eso fue bueno. Las dejé en aquel lugar y los pastores siguen trabajando. Así que he experimentado toda clase de éxitos y toda clase de fracasos. He llorado más que ustedes. He sufrido quizá más que ustedes. He experimentado tener una familia que no ha abierto totalmente su corazón a Dios por parte de mi padre y de mi madre.
he podido hacer muchas cosas humanamente a través de la ciencia que Dios me ha dado. ¿Y saben qué estoy haciendo ahorita? Estoy escribiendo mi propio Eclesiastés, o describiendo mi propio Eclesiastés, como Salomón lo describió en algún momento. Salomón fue el rey que ganó todas las batallas sin haber derramado una gota de sangre. Salomón fue el hijo elegido por Dios para que fuera el sucesor del rey David. Él viene de un origen pues un poquito difícil, porque su madre de él experimentó el dolor de perder a su esposo Urías Eteo. Y no fue sencillo, porque el rey, que de alguna manera había tenido una relación en secreto con ella, al dejarla embarazada y al ver que aquel esposo no estaba para ser acusado de un bebé que no sería de él y que Dios no lo permitió, claro, pues simplemente se le hizo fácil al que tenía el poder mandar a matarlo, y se convirtió en el autor intelectual de una muerte, mandando a asesinar al esposo de esa mujer. Pero después vino la recompensa, y Dios siempre es justo. Digan conmigo: Dios es justo. Otra vez. Otra vez. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes logran entender en esta noche que Dios es justo, entonces tú ya vas a entender por qué razón vienes en la condición que vienes. No importa si vienes enfermo, el mal que traigas. No importa si tu carga es muy pesada. Al final, si tú entiendes que Dios es justo, entonces terminarás diciendo: todo lo que retengo y traigo y cargo, simplemente el único responsable soy yo. Pero qué bueno que aquí está un Dios todopoderoso que puede hacer posible aquello que va a ser imposible para ti humanamente, lograr liberarte. ¿Lo crees? Así que Salomón, aquel hombre con una profunda inteligencia y ciencia, con un alto coeficiente intelectual que él tenía, porque creo que cuando él demanda sabiduría a Dios para gobernar un pueblo, antes que riqueza, antes que le entregue a sus enemigos, el Señor, antes que pedir eso, le pidió sabiduría para gobernar un pueblo. Y este hombre, con ese coeficiente intelectual muy alto y con esa sabiduría de gobierno, fue increíble cómo pudo gobernar a un pueblo y llevarlo al nivel más alto de prosperidad como jamás nunca se había logrado. Y a través de acuerdos y alianzas con reyes, logró no solamente acumular una riqueza, sino también logró acumular 700 esposas. Y logró acumular 300 concubinas. O sea, él fue el rey de la acumulación, que fue parejo con todo. Y ese rey, llega un momento en este libro tan precioso que comienza a hablar en los primeros 2 capítulos diciendo que todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades. Ese es un gran vacío. Un gran vacío que no tiene llenadera. La tierra nunca se llena de sus habitantes, ¿lo han notado? ¿Sí lo han notado? La tierra nunca se llena de sus habitantes, no importa que sean ahorita 8,000 millones. A donde ustedes viajen siempre van a ver una extensión de tierra muy grande y vacía. Porque quiero que entiendan que Salomón estaba visualizando más allá de lo que él estaba experimentando humanamente, y estaba diciendo que todo lo que hay debajo del sol es un gran vacío. Así que la tierra, por muy que ustedes ven, nunca se va a llenar, porque los hombres viven y los hombres mueren. Y entonces, mientras se va llenando, también se va vaciando. Digan conmigo: mientras la tierra se va llenando, también se va vaciando. ¿Lo notan? Gran vacío. Después Salomón dice que todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades, porque también menciona que en el Seol tampoco, en ese lugar tampoco nunca se llena. Y el Seol es el lugar de los muertos. Algo poderosísimo es el libro de Eclesiastés. El que no lo ha leído se ha perdido de una grande revelación y sabiduría. Así que dice que el Seol nunca se llena. Y la verdad, el Seol está más amplio que la tierra, aunque el Seol está en la tierra. Pero es difícil lo que les voy a decir en un momento, pero nunca se llena.
Y también él lo plasma diciendo que es como la sanguijuela, que chupa y chupa y nunca se llena. También, déjenme decirles que el infierno, el Gehenna, tampoco nunca se va a llenar. No importa cuántos lleguen a ese lugar, siempre será un espacio demasiado grande para que haya muchos habitantes en ese lugar. Nada grato, pero al final así va a ser. Entonces, si la tierra es un gran vacío, el hombre también suele experimentar esos grandes vacíos. Tiene un gran problema con un gran vacío, y ese gran vacío nunca se llena, porque la carne nunca se sacia. La mente tampoco jamás es capaz de poder ser llena totalmente. Y la boca, ¿qué decirlo? La boca tampoco nunca se llena. Por eso siempre tiene de qué hablar. ¿Están aquí? Entonces ese hombre tan sabio llamado Salomón, también llega un momento en que da parte de su testimonio. Y dice que tuvo mucha prosperidad. Hizo un palacio que se tardó 14 años en construirlo, por cierto. Al construir el templo que Dios había dicho que se construyera, un templo majestuoso, en el monte Al Carmel de Jerusalén. ¿Cuántos han seguido Israel? Levántenme la mano. Es un lugar extraordinario, lleno de la presencia de Dios, que parece que no caminas, parece que vuelas. Es una experiencia grata que si algún día pueden ir, antes de que Cristo venga, lo van a disfrutar demasiado. Esa tierra es bendita, próspera, extraordinaria. Y en ese monte Carmelo, donde un día fue ofrecido el hijo de Abraham, allí se construyó el gran templo y lo construyó Salomón. Y se tardó 7 años en construirlo, pero no fue como aquí, que no podemos terminar de construir un edificio a Dios por falta de recursos. No, Salomón no se tardó porque tenía que traer muchos materiales, los tenían que importar y no había aviones, todo era por medio de barco y era tardadísimo poder traer madera, oro, plata, lo que era necesario para construirlo se tenía que tardar demasiado. Así que tardó 7 años para construir ese gran templo. Pero cuando construyó su palacio se tardó 14 años. Y de vuelta, no fue por falta de dinero, sino fue porque era algo tan extravagante, tan extraordinario, que realmente necesitaba tiempo para poder hacerlo. Un palacio majestuoso. Su sabiduría era tan grande que muchos se interesaban por ir a verlo y viajaban kilómetros, como la reina de Saba, que viajó, algunos dicen que 3.000 kilómetros, otros dicen que 5.000. Imaginémonos que vino de Cancún hasta acá, aproximadamente 5.000 kilómetros, pero no se vino en un avión Airbus 380 de los nuevos, ¿verdad? Sino viajó en un camello, en un caballo, en un elefante, no lo sé, pero viajó de una manera distinta a como ahora nosotros viajamos. Así que viajó muchos meses para poder solamente ir a oír la sabiduría de un hombre común y corriente llamado Salomón. Pero para ella valió la pena, lo llenó de riqueza, de oro, de plata, porque esa sabiduría era tan exquisita que para muchos reyes realmente querían emparentar con Salomón y sin chistarlo y sin pensarlo le entregaban a sus hijas para hacer coaliciones y de esta manera tener paz en todo ese territorio. Así que la manera de conquistar de Salomón era los corazones de las hijas de los reyes para tener paz. ¿Están aquí? Podríamos decir la típica frase que repitió en algún momento en los labios de nuestro presidente anterior: abrazos y no balazos. Y esa fue la manera en como Salomón reinó sobre todo ese territorio y sobre muchos reyes, y tenía un respeto por él. Y este Salomón dijo: planté viñas, construí palacios, hizo una riqueza incalculable. Miren, el señor Carlos Slim, ni Donald Trump, ni ninguno de los tantos cientos y tantos millonarios que existen en el mundo, yo creo que el número uno era Salomón si lo trajéramos al tiempo actual. Toda su riqueza, yo creo que estaba dobleteada a la riqueza del Vaticano, para no ir tan lejos. Así que Salomón era como hoy en día el más grande magnate que puede existir. Ni los Rothschild podrían llegarle al nivel de lo que era Salomón en su riqueza. Así que imagínense ustedes un hombre
que parece que tiene gran éxito. ¿Lo notan? Él era un hombre que conocía de zoología, de botánica, porque estudiaba las plantas, y era el hombre que también estudiaba los animales. ¿Cuántas carreras tenía Salomón? Aprendan de la hormiga, oh perezosos, o de la culebra que no deja rastro cuando camina, o del conejo que construye su casa bajo una roca. Era un hombre tan extravagante que ya me lo imagino siendo rey tirado de panza ahí observando el caminar de las hormigas y viendo a la distancia un hormiguero cómo trabajaban ellos. Es increíble. ¿Quién ha hecho esto alguna vez? Muchos de nosotros no tenemos tiempo. Estamos tan ocupados en otra clase de ciencia que realmente no tenemos tiempo para contemplar la creación y las maravillas de Dios. Pero bueno, es otro tema. Este hombre llama mucho mi atención, que termina en el capítulo 11, en los últimos versículos, y comienza en el capítulo 12 de Eclesiastés, diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y después más adelante termina diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y wow, veo inteligencia artificial operando en la vida de Salomón. Pastor, como inteligencia artificial, si ustedes leyeran un poco más a profundidad sobre Salomón, habla de niveles, de ciclos de la luna en el capítulo 3, de 28 días, cómo es cíclica la vida, y cómo él a través de la luna, porque Israel opera a través de la luna en su calendario, no a través del sol. Él habla de cosas tan interesantes, y cómo la vida cíclica de alguna manera, y nos habla de 28 obras, sobre todo tiene su tiempo. Si profundizamos más allá, vamos a ver que la sabiduría de Salomón es la rebasa por mucho la sabiduría de hoy en día de hombres de ciencia, que estudian la luna, las estrellas, los astros, las constelaciones. Así que Salomón termina diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y él termina diciendo que la riqueza, el éxito, la fama, la conquista, el ser el mejor rey de toda la tierra, el tener 700 esposas y 300 concubinas, el tener una riqueza incalculable, invaluable, un gran palacio, el tener varias carreras técnicas y profesionales de estudio, de preparación, el ser el hombre más próspero y más rico, el más guapo, el mejor aplaudido de todo ese territorio, el artista más reconocido de ese tiempo, de repente se sintió vacío, de repente se sintió muerto, de repente se sintió sin vida, de repente algo estaba pasando dentro de él. Vacío que no lo llenó la riqueza, un vacío que no lo llenó la casa chica, ni la casa mediana, ni la casa grande, un vacío que no lo llenó ni el alcohol, ni las drogas, un vacío que no lo llenó ni las propias cosas existentes sobre la tierra, ni el oro, ni la plata, ni sus 12 leones que había edificado, que subían estaba uno tras otro formado hasta llegar a su trono. No lo llenó la madera más fina que mandó a traer para decorar su palacio. Vacío, vacío, vacío. Porque al final de los años él terminó dándose cuenta que realmente lo único que venía a satisfacer y a llenar a plenitud su vida era la cercanía con Dios, era la presencia de Dios, era la palabra de Dios de la cual se había olvidado y se había apartado por escuchar a las mujeres idóneas, por escuchar no a las idóneas sino a las idóneas, por escuchar a las idólatras, por escuchar a las brujas, por escuchar a las hechiceras, por escuchar al sistema del mundo, por escuchar al sistema gubernamental y territorial que existía, por escuchar a su ego, por escuchar a su vanidad. Llegó un momento en que él se dio cuenta que nada podía satisfacer su necesidad. Había obtenido todos los logros que jamás nunca ningún hombre puede obtener en estos tiempos, porque no le alcanza la vida, pero tanta era su sabiduría que logró alcanzar y tener todos esos logros en un tiempo récord. Pero se sentía vacío.
Llegó un momento en que se sintió enfermo. Llegó un momento en que interpretó algo tan interesante como lo que leímos en Eclesiastés 7:17. No hagas mal mucho, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y entonces se nos revela algo con lo cual quiero terminar esa enseñanza en esta noche. Él revela que la muerte está conectada más con la insensatez. Y la insensatez está más conectada con la maldad que con la vida y con la sabiduría. La insensatez se conecta por un lado con la muerte y la insensatez se conecta por el otro lado con la maldad. La insensatez, les puedo dar 20 definiciones de la insensatez o 20 sinónimos de la insensatez, pero con 5 que les dé por hoy va a ser suficiente. Así que cuando hablamos de insensatez, la primera palabra es insensatez. La segunda palabra, para poder entender qué es insensatez, en la Biblia la define como necedad. Número 3, la insensatez es definida como la locura del hombre. Número 4, la insensatez es definida con una palabra más fuerte todavía, la cual se define como la estupidez humana. Número 5, la insensatez se define como la idiotez en la mente humana. ¿Para eso nos quedamos? ¿Está bien? Ok. Entonces Salomón dice que la insensatez desde el principio de la creación hizo su aparición. La Escritura nos enseña que desde el principio apareció la insensatez. Y esa insensatez fue la elección que tuvo nuestra queridísima madre, que fue Eva, la cual eligió la insensatez antes que la sabiduría divina. Ahí todavía no estaba la ciencia humana, no estaba la inteligencia artificial, ahí todavía no estaba la ciencia descubierta con todas sus materias, todavía no estaban las matemáticas, la química, la física, las ciencias naturales, todavía no aparecía el aspecto de las ciencias sociales, todavía no había nada de eso. Cuando Dios creó todas las cosas, solo existían 2 cosas: la ciencia y sabiduría divina de Dios, o la ciencia, sí, y el mal que existían en medio del huerto y que era metafóricamente presentado a través de un árbol. Así que nuestra querida y amada Eva tomó la decisión de escoger para su vida y para sus generaciones, de escoger la insensatez como parte de su diario vivir. Así que Dios dijo a Adán: de todo árbol podéis comer, pero solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comas del árbol moriréis. Y nos damos cuenta otra vez que esa ciencia, que a la vez también es mala, trae como resultado la insensatez humana, pero que también se conecta con lo que les acabo de decir, que está conectada esa insensatez con la muerte. ¿Ya lo notaron? Así que vemos nosotros insensatez, por un lado ciencia, que está conectada con el mal, y por el otro lado vemos muerte. Y vemos a Eva que decide escoger la insensatez antes que la sabiduría humana, porque la otra propuesta era: come del árbol de la vida para que vivas. Pero ella decidió comer del árbol de la ciencia del mal, y la consecuencia fue la muerte. Así que esa insensatez, esa testarudez, esa necedad, esa rebeldía que también tiene que ver con la palabra insensato, esa estupidez, para no subir tan fuerte, esa idiotez humana. Sí.
la inclinó hacia la tecnología, hacia las redes sociales, hacia la inteligencia artificial, hacia lo chévere y chido de lo que existe hoy en día. ¿Están aquí? Y el hombre ahí escogió esa insensatez y priorizó en esa insensatez, porque ella dio prioridad a comer del árbol, dio prioridad a querer ser como Dios, ¿sí? Y dio prioridad a querer tener su sabiduría. Y saben que hasta el día de hoy seguimos igual, porque tú prefieres enviar a tu niño a que a fuerza te saque un 10 en matemáticas, en física y en química, y no importa que tenga un 0 en Biblia, en testimonio y en fe. Oh, pastor, pero ¿cómo usted cree eso? Si yo no mando a mi hijo a llenarse de la ciencia del bien y del mal, entonces ¿de qué va a vivir mi hijo? Yo tengo 30 años predicando del Evangelio, viviendo por fe, y he sobreabundado como no tienes idea. Tengo una empresa, 2 empresas de manera desde hace 20 años, porque soy un pastor que trabaja. ¿Está de aquí? Y que trabaja no solamente predicando la palabra, sino que trabaja en una empresa como hobby, y que esa empresa la tomo nada más una vez a la semana para atenderla, y toda la semana para predicar de mi Dios, para aconsejar a la gente. Y solita, con un solo día, a veces 2, es suficiente para que la empresa se mantenga caminando y trayendo recursos suficientes para el propósito del reino. Me gusta que digan amén, porque están empezando a comprometer con algo que va a pasar esta noche. ¿Están aquí? Ok. Así que nuestra querida hermana Eva toma una decisión y caminar en el sensatez. Después, 2400 años después, o 2600 aproximadamente, se repite la historia en Deuteronomio capítulo 30, y entonces el Señor dice: pueblo mío de Israel, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la maldición y la bendición, para que escojan. Pero yo te digo que escojas la vida para que vivas. Y se repite la historia ahora con el pueblo. Primero fue una pareja, ahora era con un pueblo de miles de personas, de millones de personas. Era con un pueblo con un promedio de unas 120 personas que están aquí o un poquito más, con las cuales el Señor venía para volver a hacer un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto Dios no cambió, seguía siendo el mismo. Y Él decía: pongo delante de ti un árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no comas de él, porque el día que comas de él moriréis. El día que la insensatez sea la prioridad en tu vida, vas a morir. Pero si tú decides escoger la vida, y la vida es el árbol de la vida, ¿y quién es el árbol de la vida? Y te vas a la Biblia en San Juan capítulo 15, y Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy el árbol de vida. El que come, el que bebe de lo que yo soy, tendrá vida. Entonces dense cuenta cómo es el proceso. Dios no ha cambiado. 2600 años después de Adán, el Señor vino para ofrecer lo mismo. Yo te ofrezco el árbol de la vida para que vivas. Escoge la vida para que vivas. ¿Alguien está oyendo? El Señor dijo: escoge la vida para que vivas. No escojas la insensatez, escoge la vida para que vivas. ¿Alguien está oyendo? El hombre no tiene miedo a morir. Lo que tiene el hombre es miedo a dejar de vivir. ¿Lo están entendiendo? Esto es algo más profundo, iglesia. El hombre no tiene miedo a morir porque no tiene conciencia y tampoco está pensando en la muerte. Lo que el hombre piensa es que no quiere dejar de vivir. Por eso cuando está en el lecho de muerte, está con el dolor de que ya se va, porque no está perdiendo la muerte, está perdiendo la vida. Me oí muy salomónico, ¿verdad? Escuchen. Entonces vemos nosotros que llega con el pueblo de Israel 2600 años después y le dice: pongo delante de ti un árbol otra vez, el árbol de la vida
o el árbol de la muerte que trae maldición, o el árbol de la vida que trae sobreabundancia. Pero no le estaba ofreciendo la Universidad Tecnológica de Monterrey, no le estaba ofreciendo un palacio lleno de oro y de plata, no le estaba ofreciendo la tierra y los reinos de la tierra como recompensa ante escoger eso, sino lo que estaba haciendo otra vez Dios, estaba diciendo: escoge todo lo que existe en la tierra o escógeme a mí. Ay, ¿están aquí? Él dijo: ¿me escoges a mí o escoges todo lo que tienes en la tierra? Les dio la oportunidad. Y después, estamos hablando de 1400 años después, o 1600 años después, aparece un personaje que despertó desde muy corta edad el interés de los reyes. Y había un Herodes grande, llamado el Grande, 4 años antes de Cristo, que se despertó desubicado cuando le dijeron: ¿quién? Somos los magos del Oriente, los discípulos de Daniel, el profeta más grande que existió en los reinados de Babilonia y de Media y Persia. Somos los discípulos de Daniel. Nuestro maestro libró su vida de la muerte varias ocasiones. Nuestro maestro, nos cuentan que superó un pozo que estaba lleno de leones hambrientos y que fue arrojado en ese lugar y que ningún león le pudo hacer daño. Nuestro maestro tenía visiones grandes y sobrenaturales y era considerado como un gran Dios también ante esos reinos, porque él podía revelar cosas secretas y ocultas que nadie podía hacerlo, ni los hechiceros, ni los magos, ni los astrólogos, ni Walter Mercado, ni la famosa esa que adivina el futuro y que sale en la televisión, que no recuerdo su nombre y que no es digna de ser mencionada. ¿Alguien está oyendo? Ni los brujos más afamados de Hermosillo, ni los de Catemaco, ni los de Querétaro, ni el brujo mayor, ni ninguno que exista sobre la faz de la tierra fue como nuestro maestro, al cual venimos a representar y el cual guardó estos cofres de oro, de plata, de incienso, de mirra, y que nos dijo hace 450 años que nacería un Mesías que traería la esperanza a los muertos, a los vivos, a los santos y a los pecadores. Hemos venido porque ha nacido un rey que va a cambiar la historia, que va a dar un giro de 180 grados a todos los gobiernos de la tierra. Hemos venido porque ha nacido un rey que es más grande que Nabucodonosor, que es más grande que Ciro, que es más grande que Darío, que es más grande que Alejandro Magno, que es más grande que los Nerones y los Césares. Ha nacido un rey que es más grande que Donald Trump, y que es más grande que Putin, que es más grande que el rey de China y del norte. Ha nacido un rey que viene para ser rey por generaciones, y que antes de establecerse sobre la tierra va a probar cuántos corazones están listos para convertirse en un trono para él. He venido a hablar de un rey que no es cualquier rey. Es un rey que abrirá los ojos de los ciegos. Es un rey que hará que los paralíticos caminen, que los sordos oigan, que los mudos hablan. Ese rey del cual nos habló nuestro maestro Daniel es un rey que tiene poder para hacer que con la voz de su palabra los muertos resuciten, que cuando toca féretros que ya van a ser llevados para ser sepultados, se levanten. Es un rey que tiene tanto poder que el que confíe en él podrá disfrutar de cómo su niña se levanta de entre los muertos. Es un rey que no es como cualquiera que se vende o que se compra o que se prostituye o que es fácil de convencer con un discurso. Este rey viene con una señal como la de Jonás. Este rey es el que viene con autoridad y poder y no enseñando como la falsa sabiduría que muchos tienen. Este rey viene a cambiar el destino de muchos. Este rey viene a sanar la entorpecida de personas, de reyes y de todo aquel que lo necesite. Este rey viene a matar bacterias de lepra en el cuerpo de los humanos. Este rey viene a hacer que los ojos de los tuertos y los ciegos se abran sus ojos. Este rey viene a hacer que los cuadriplégicos que no pueden moverse
ni nada más que los ojos se muevan en el poder que Él trae. Ahora ustedes no están oyendo. Este rey es el que tiene poder para que las células que se torcieron, que se degeneraron dentro del cuerpo y que producieron un cáncer en ti, se sequen para que su gloria y su poder sea revelado y su gloria y su poder sea manifestado, para que la alcance y la gloria sean para Él y no para el hombre. Oh, Dios mío. Imagínense, con tantas referencias Herodes se quedó chiquito. Como ya no tuvo más opción de decir, con ese no puedo competir, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Esto nos muestra que aún Jesús, siendo pequeño de 2 años, no podía competir un rey viejo, grande y experimentado en muchas cosas, con un poder económico tan grande, no podía competir con ese niño. Imagínate, si no pudo competir con ese niño, ¿quién podrá competir con el Jesús adulto que comenzó su ministerio a los 30 años? ¿Y quién podrá competir ahora con el Jesús mayor que está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros? La insensatez. ¿A qué hora se empezó a predicar? ¿9:40? ¿9:30? Llevo 45 minutos. ¿No es para mí seguir predicando? Tú regañas aquí a los pastores y regañamos a los demás. ¿Están aquí? ¿Saben que resucitan de los muertos hace 4 años? Siento una ansiedad de con los enfermos. Escúchame bien. Hace 4 años resucité de los muertos. Me dio COVID. Fui tomado por 14 días. Y esos 14 días estuve en el Cerollo. Estuve en la entrada del abismo y estuve en el monte de las maldiciones en mi país. Y Dios me mostró las 2 grandes potestades que gobiernan sobre este país. Y Dios me permitió pelear con la muerte y vencer en su nombre. Pero no clamaba yo a Dios como Dios allá en el otro lado, sino clamaba a Él diciéndole, Padre, Padre, Padre. Y gritaba yo tan fuerte en mi espíritu, en mi alma, no lo sé, como decía Pablo. Pero yo clamaba y le decía a Él, Padre, respóndeme. Padre, líbrame de este ser, de esta sombra de muerte. Padre, ¿saben una cosa? Después de batallar 6 días y guerrear por 6 días en aquel lado contra la muerte que estaba por llegar a mí, porque el Señor le dio la orden a la muerte y le dijo, cuando toques a este personaje, va a morir. Y desde ese momento supe lo que era clamar. Desde ese momento toda imagen que yo me había llevado al otro lado, que era de oración, de intercesión, de su palabra, de obediencia, de fe, de temor, de templanza a Dios, todo lo tenía presente en aquel lado. Qué bonito, porque si hubiera sido un borracho empedernido con 20 frentes en mi vida, olvídense, no hubiera tenido nada que decir de aquel lado. Pero a Dios gracias que la imagen que llevé de este lado fue de preparación, fue de llenura, fue de fe, fue de confianza. Aun cuando estaba muriendo y me iban a llevar al hospital para internarme, simplemente mi esposa decía, oye, es que no quiero, ¿qué tal si te entuman? Le dije, no te preocupes, deja que las cosas sean como Dios quiere. Y le empecé a dar instrucciones a mi esposa y a decir hasta cómo quería mi caja. Le dije, no gastes el traje, ponme una pijama blanca, porque voy a entrar en un profundo sueño para que cuando Cristo venga, yo despierte en el día de la resurrección. Era algo tremendo. Había un lugar donde decía caja con Michoacán, que me gustaba un canto de madera que yo le decía. Le dije a mi esposa, dile a fulano de tal que fue conmigo a tal lugar y vimos esas cajas. Y qué padres cajas de los muertos. Yo le dije a ella, dile a él que vaya y me compre una de esas cajas, porque quiero que me entierres en una de ellas. Algo estaba pasando en mí, no era muy valiente yo para enfrentar tal cosa, pero había algo sobrenatural dentro de mí que me decía, no temas, confía solamente, calla Jehová y espera en Él y Él hará. No te impacientes a causa de los que se alteran o de los que golpean a causa de tu iniquidad. Oh, Dios mío. La insensatez. La insensatez se vio en aquellos hombres que se les dijo durante 120 años, Noé, pregonero de justicia, Mateo 24:39. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Quiere decir que la insensatez de ellos estuvo presente. La insensatez de ellos es no escuchar la voz de Dios. La insensatez del hombre es no oír la palabra de Dios.
en no escuchar el consejo de Dios. Escucho al terapeuta, escucho al internista, escucho al oncólogo, escucho al cardiólogo, escucho al de los cerebros, escucho al de los oídos, escucho al de los ojos, escucho al de los dientes, escucho al nutriólogo, escucho al carnicero, escucho al maestro de clases, escucho a papá y a mamá, escucho a hombres comunes y corrientes, escucho a todo mundo, escucho a la televisión, escucho las series policíacas, escucho las series de demonios, escucho las series de historia, escucho las series de guerra, escucho la película nueva, escucho a todos los personajes de Marvel, escucho a todos los políticos de todos los partidos, escucho a todos los poderosos de la tierra, escucho muchos porque tengo oídos para oír, pero vivo como si no tuviera oídos, como sordo, porque al único que yo debería estar escuchando no escucho. Escucho al supervisor que me pide que dobletee el turno de la maquila, o escucho la voz de alguien que me dice: hoy no vayas a la iglesia, no te congregues porque tienes mucho trabajo, tienes una deuda que pagar. Escucho cuando el diablo me habla y me dice: no ores, no ayunes, no ofrendes, no diezmes. Escucho la voz del que me detiene para ayunar, escucho la voz del que me detiene para no creer, escucho la voz de la insensatez, escucho la voz de la muerte, escucho la voz del desánimo, escucho la voz de la mentira, escucho la voz del engaño, escucho la voz del profesionista, escucho la voz de todos aquellos que creen tener algo que darme. Y camino como insensato sobre esta tierra. Y cada vez que vengo a la casa de Dios, escucho al predicador, pero medio lo escucho porque me distraigo con las redes sociales, porque estoy esperando un mensaje de alguien en lugar de apagar mi teléfono. Escucho el espíritu de tacañez cuando alguien pide la ofrenda y nadie quiere pasar a darla. Escucho al espíritu de codicia y de avaricia hablarme antes que escuchar a la generosidad de que cuando Dios me da de gracia lo que de gracia he recibido. Escucho la voz del diagnóstico que se me dijo: te vas a morir de esta enfermedad, pero no escucho aquel que me dice: yo he venido para dar vida y darla en abundancia. Yo he venido para que ahora el que está enfermo tenga vida, el que está muerto tenga vida, el que no tiene paz tenga paz. La insensatez está presente. Escuchas la voz del odio y del rencor todos los días porque no quieres perdonar al que te ofendió. Escuchas la voz del coraje porque no te pagó el que te debía. Pero no escuchas la voz de Dios. Escuchas la ciencia que te emociona. Qué chido carro, salió muy chido en esta ocasión. Qué chido reloj. Qué chida ropa. Qué chida película. Esas voces las estás escuchando. Pero ¿saben cuál es la mayor insensatez que está haciendo la iglesia? Que ha dejado de oír la voz de Jehová su Dios. Pero será, dice en Deuteronomio 28, y ahí te va, pónganse de pie. No puedo terminar de desarrollar el tema, pero quiero terminar ahí para no alargarme. Y no porque tenga temor a no predicar 3 horas, sino porque quiero que Dios termine de hacer lo que tenga que hacer.